بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, yo soy testigo que no hay más Dios que Allah y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está guiado, nadie le va a poder guiar. Porque inshallah hoy, hermanos y hermanas, vamos a hablar, si Allah quiere, vamos a hablar del Dajjal. Pero antes de hablar del Dajjal, antes de hablar del anticristo, en árabe, Dajjal, vamos a repasar unos puntos muy importantes. El mensajero Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó que va a haber 30 Dajjals, 30 anticristo. La palabra que se usa en español es anticristo. En árabe es Dajjal, Dajjalin. Entonces va a haber 30 Dajjals, 30 anticristo. Después que el mensajero Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se muere, el mensajero Mohammed dijo que después que él se muera va a haber 30 anticristos. Pero el último es el peor. El último anticristo es el peor. Y en árabe se llama Masih el Dajjal. En español es Masaya anticristo. Masaya mentiroso. Entonces la palabra anticristo significa mentiroso, falso profeta. Pero de esos 30, el último, ese es el Masih, Masaya Dajjal. Se llama Masih Dajjal, Masaya mentiroso. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah creó a dos Masayas. Masaya Jesús, hijo de María, ya sabemos quién es él, ya vino y va a venir otra vez, va a regresar. Y el otro Masaya que Allah creó es el Masaya mentiroso, él no vino todavía. Pero antes de hablar del Masaya mentiroso, antes de hablar del anticristo, el peor de todos, el número 30, vamos a hablar de uno de los anticristos. El mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam nos dijo, cuando él se murió, cuando él estaba vivo había un Dajjal que se llama Musaylama, y el mensajero Mohammed lo llamó Musaylama al-Kadhab, significa el mentiroso Musaylama. Él era mago, su esposa era maga, y usaron lo que sabían de la magia y eso para hacer un libro, y empezaron a hacer copia del Corán. Entonces empezaron a hacer suras similares al Corán para engañar a la gente, y ellos lograron engañar a mucha gente, porque cuando el mensajero Mohammed se murió, ¿qué pasó con él? Mucha gente les empezaron a seguir a ellos. Ok, vamos a escuchar esta grabación para comprender de la historia del Musaylama al-Kadhab. Él era uno de los anticristos que ya vino, pero influenció a mucha gente. Mucha gente lo siguió. Y él vino luego cuando el mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam se murió. Él estaba ahí. Entonces él era uno de los primeros de los 30 que el mensajero Mohammed dijo. Ok, vamos a escuchar esta grabación para comprenderlo un poco más. ¿Sí? Ok, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y lo llaman Musaylama al-Kadhab, el Musaylama al mentiroso, se llamaba. ¿Y perdón, ¿cómo en cuál tiempo? En la época cuando el mensajero Mohammed se murió, antes de morir él vio dos sueños. Un sueño, y el sueño que vio dos oros pulseras, ¿se dice? Dos pulseras de oro. Dos pulseras de oro en su mano. Y él lo interpretó que va a haber dos falsos profetas cuando se moría. Y eso es lo que pasó. Cuando él se murió, vino un falso profeta, se llamaba Musaylama al-Kadhab. Entonces, ¿qué él hizo? Empezó a ver el Corán como es, y empezó a hacer los versos. Por ejemplo,
el Corán cuando lo lees, it rhymes. ¿Cómo se dice rhymes en español? ¿Ah? Ok, el Corán rima. Entonces, ¿el qué empezó a hacer? Era un poco inteligente, ¿sabes? Empezó a hacer versos que riman también. Pero el significado del Corán es mucho, mucho. Y el significado, lo que él hizo, no tenía nada de significado. Porque vamos a leer la Sura Elefante para comprenderlo más. ¿La tienes, Rolando? La Sura Elefante. Ajá. Vamos a leerlo. Y vamos a leer la Sura Elefante que hizo el mentiroso, Musaylama el mentiroso. Comparar los dos. ¿Cuál es la diferencia? Ok, antes de seguir la grabación, solo les quiero explicar. Entonces, la Sura Elefante en el Corán describe un evento muy grande que pasó cuando el mensajero Mohammed, que paz y sea con él, nació en Meca. Él nació 6 años después de Jesús, como 600 años, 500 años después del mensajero Jesús, nació a un mensajero que se llama Mohammed. Y en el mismo año que él nació, pasó este evento de los elefantes. Ya sabemos la historia de Hagar, del desierto, la Kaaba. Entonces un líder en aquella época, se me olvidó el nombre de él, pero trajo su elefante. En aquella época los elefantes eran como una arma. Entonces trajo sus elefantes a la Kaaba para destruir la Kaaba. Ya sabemos, la Kaaba es un lugar bien sagrado. Y en aquella época no tenían los medios para defender la Kaaba, porque no creían en... Entonces, esta sura que el hermano Hamza va a leer ahorita, va a describir el evento grande que pasó. Entonces, vinieron los elefantes con este líder malo y sus soldados para destruir a la Kaaba, el lugar sagrado que ahora está en Meca, y no lo alcanzaron a hacer. ¿Cuál es la razón? Porque los elefantes no quisieron caminar, y luego Allah bajó aves con piedras del infierno y los mató a todos. Pero esa sura en el Corán se llama Sura Elefante. Describe este evento muy, muy grande que pasó en el mismo año que nació el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, vamos a seguir inshallah para comprenderlo más bien. O él llegó y él leyó el Corán, ese hombre, Sí, ese falso profeta. era mago y su esposa era maga. Y entre ellos dos, y no sé qué, hicieron un libro y no sé qué. Pero ok, vamos a leerlo. Vamos a leer la Sura Elefante del Corán. Y la comparamos con la Sura Elefante que hizo el Musaylama el mentiroso. Oh, miren atrás, elefante, en el index. El inicio, ¿Qué es? Sura Elefante. Aleya. No, todas, léanlas todas. Son La solo chiquita. 4 versos. Ajá. Esos 4 versos tienen mucho significado. Dice, ¿no has visto cómo obró tu Señor con los elefantes? ¿Ah? ¿No desbarató su artimaña? Ajá. Y envió contra ellos bandadas de aves que descargaron sobre ellos piedras de arcilla, dejándolos como espigas desgranadas. Entonces, una sura pequeña estaba explicando un evento grande que pasó en Meca. Cuando vinieron y trataron de destruir la Kaaba, trataron de destruir el lugar sagrado de los musulmanes. Entonces esa sura pequeña estaba explicando algo, evento muy grande, y las piedras vinieron de arriba. Allah mandó las piedras del infierno para matar a esa gente que vino con los elefantes para destruir la Kaaba. Y vino el Musaylama el mentiroso y hizo una sura igual. Y lo hizo así, rima, así como el Corán. Por ejemplo, voy a leer la sura elefante en árabe, ¿ok? Esta es la sura en árabe en el Corán. Vamos a escucharlo. Vamos a ver cómo rima. ألم تر كيف فعل
فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Viste, rima en árabe, cuando lo lees, rima y al mismo tiempo tiene mucho significado. Y Musaylama que hizo suras que riman. Y una de las suras era elefante, tiene un nariz largo. Y en árabe también rima. Fil, lahu khurtanun tawil. No me acuerdo, pero rima en árabe. La manera que él escribió esa sura en árabe también rima, pero no tiene ese significado grande de un evento. Solamente está describiendo el elefante, pero no tiene un evento, nada. Entonces trató de hacer un libro como el Corán, con su magia, con sus diablos, pero no pudo hacer lo mismo. Que vamos a seguir, inshallah. Bismillah. Vamos a seguir la grabación. No sé, entonces estaba describiendo qué es el elefante. En su sura. En la susura. No tiene significado. ¿Sí me explico? Entonces, así son los falsos profetas. Tratan de agarrar esto y tratan de arreglarlo, le filosifican y no sé qué. Pero nunca se puede comparar con el Corán. Nunca se puede comparar con los libros enviados de Allah. Con su palabra. Ok, ahora sí vamos a hablar del anticristo. Creo que eso fue una buena introducción para comprender más quién es el anticristo y quién son los que tienen las características del anticristo. Pero en árabe se dice Dajjal. Dajjal. Esa es la palabra en árabe. Anticristo se usa como para que... Pero cuando hablan del Dajjal, hablan del Dajjal que no vino todavía. Alhamdulillah. Hablan del Dajjal, que no hablan de los anticristos que vinieron. Los hadiths que yo les voy a hablar, solamente habla del que está próximo. Que va a venir y este es el que la gente se va a afectar. Y no sé, ese es el mero. Ese es el que va a venir a engañar a la gente, ¿no? Y de esto vamos a hablar. Bismillah. ¿Empezamos? Antes de empezar, ¿tenemos cualquier pregunta? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Solo para recordarles, va a haber 30 anticristos y el último no vino todavía, el Masaya mentiroso, Masaya anticristo, y les voy a hablar de él inshallah a lo mejor en unos días. Gracias por escucharnos. Jazakumullah khair. Walhamdulillah Rabbil Alamin.